Dr. Smith, thank you for being here in Cáceres to share your knowledge. Gracias. Your knowledge about pneumococcal vaccine. Thank you. Bueno, pues entonces empezamos con José Rumba. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en Cáceres, en este auditorio tan bonito. Agradecer al comité por la organización del Congreso, a los miembros de la mesa, a Jesús por su presentación y a todos vosotros por vuestra asistencia. Como pediatra de hospital no se me ocurre una mejor manera de empezar la exposición que daros las gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro tesón en pro de las vacunas, que esto hace que la vida de nuestros niños sea más fácil y también nuestro trabajo en el hospital. Antes de empezar quisiera ver a lo largo de la exposición una serie de ideas claves que quisiera poder que quedaran claras después de la charla. Estas ideas claves serían: primero, que la enfermedad neumocócica invasora es una enfermedad que puede y se debe prevenir. Segundo, que disponemos de una vacuna, la tetravalente, efectiva y segura. Que la experiencia en pediatría con esta vacuna es altamente satisfactoria y, por tanto, los pediatras no tenemos otra que recomendar la vacunación sistemática antineumocócica. Cuando se habla de vacuna, lo normal es presentar datos, presentar números, presentar gráficas. No os preocupéis que eso lo vamos a hacer, vamos a presentar, pero sí que quería comenzar con un caso clínico para poner forma a la enfermedad. Un niño de 15 meses, sin antecedentes patológicos, que no ha recibido vacunación antineumocócica porque no se le había informado, porque los padres no han querido, no tenía vacunación puesta, y que comienza con fiebre de pocas horas de evolución, mal estado general, disminución de nivel de conciencia, precisa ingreso en unidad de cuidados intensivos, recibe tratamiento, antibióticos, ventilación mecánica, y en el hemocultivo que se recibe al ingreso aparece un neumococo de serotipo 19A. Esto es lo que se pretende evitar con la vacunación. Y este es el protagonista de la historia, el neumococo, con esta cápsula de donde definimos los distintos serotipos que van a componer nuestras vacunas, descrito por Stenberg y Pasteur a finales del siglo XIX y que hoy por hoy sigue siendo el causante y el determinante de la composición de nuestra vacuna. ¿Cómo produce enfermedad el neumococo? Bueno, hay un paso previo fundamental, que es la colonización nasofaringea, y a partir de aquí pasa a las mucosas y en la mayoría de las ocasiones hace una invasión local. A partir de esta invasión da la clínica de otitis, de sinusitis, de neumonía, y en otras ocasiones provoca una invasión del torrente circulatorio. En estos casos daría la enfermedad neumocócica invasora, característicamente a los cuadros de sepsis, de meningitis y de bacteriemia. Y luego también de comentar que a raíz de una neumonía, esta neumonía se puede hacer bacteriémica y pasar a una neumonía, a una enfermedad neumocócica invasora. ¿Por qué es importante tener en mente la vacunación del neumococo? Pues porque es la primera causa de muerte prevenible por la vacunación. Por encima del sarampión, por encima del tétano, por encima de otro tipo de patología, el neumococo sería la primera enfermedad prevenible. La incidencia de la enfermedad neumocócica invasora tiene dos picos fundamentales, uno al principio de la vida, por debajo de los 5 años, y posteriormente también en la edad adulta. Y no solamente que ocurran estos picos de incidencia, sino que además estos picos de incidencia se relacionan con una mayor tasa de mortalidad. Como vemos en la imagen, y centrándonos en la edad pediátrica, este pico de incidencia se relaciona con una mayor mortalidad. Y aunque la exposición se refiere al paciente pediátrico, también podemos ver cómo esta mortalidad también se incrementa en el otro pico de incidencia en la edad adulta. Con todos estos datos podríamos pensar que la vacunación está extendida en todos los países. Si vemos este mapa de la OMS donde se reflejan los países con la vacunación, el azul correspondería a los países donde está implementada la vacunación. Vemos como hoy por hoy España todavía es una isla blanca de ese azul que rodea de los países llamados desarrollados. Bueno, pasamos ya a la experiencia en vacunación en pediatría.
Hemos elegido trabajos a nivel internacional, fundamentalmente de Estados Unidos y del Reino Unido. Trabajos hay más, hay trabajos en Irlanda, trabajos en Dinamarca, trabajos en Uruguay, trabajo en Israel muy interesante que ya hace estudios en función de la repercusión en la otitis. Y después de estos estudios internacionales pasamos ya a estudios de nuestro país, fundamentalmente en Madrid. Ya empieza a haber datos de Navarra, de Galicia, de Cataluña, pero el sentarnos en Madrid es porque en Madrid se ha desarrollado el Heracles. El Heracles constituye un auténtico laboratorio de vacunología para ver qué es lo que ha ocurrido con el neumococo, porque nunca antes se va a tener un escenario como el que ha presentado Madrid y probablemente no se podrá volver a repetir. Pasando ya a nuestros estudios, comenzamos con este estudio en Estados Unidos. Decir que en Estados Unidos la vacuna está incluida desde abril de 2010 con una pauta 3+1 y este estudio lo que ve es cómo ha ido evolucionando la enfermedad neumocócica invasora en menores de 2 años comparando las temporadas 2006-2008 con las 2010 y 2011. Los datos que reflejan es que hay una disminución estadísticamente significativa de los casos de enfermedad neumocócica invasora en todos los trimestres del año 2011, incluso ya en el último trimestre del año 2010, y además se empieza a reflejar cómo el serotipo 19 desciende de manera significativa en todos los trimestres del 2011, incluso ya empieza a haber datos de disminución significativa del serotipo 7F. En este siguiente estudio de Kaplan, esta gráfica la he elegido porque es bastante simple, en cómo gráficamente demuestra que tras la implementación de la vacuna 7 valente ha habido un descenso en los casos de enfermedad neumocócica invasora. Este estudio recogía los ingresos por esta enfermedad en 8 hospitales pediátricos, cómo ha habido un mantenimiento tras la implantación de la hexavalente y el nuevo descenso es cuando se volvió a desarrollar la introducción de la vacuna 13 valente, y en esta gráfica se ve del mismo trabajo cómo no ha habido ninguna variación de nuevos serotipos, ninguna eclosión de nuevos serotipos durante este periodo. Se observa el descenso de los casos atribuibles a los serotipos 13V, sobre todo el 19A. No hay modificación de los serotipos incluidos en la 7 valente y los serotipos no vacunales tampoco muestran ningún tipo de alteración. Pasamos a los estudios del Reino Unido. En el Reino Unido la pauta de vacunación es 2+1 y este primer estudio evalúa cómo han ido modificándose los serotipos incluidos en la vacuna 7 valente desde su implantación. En el Reino Unido utilizan una gráfica muy colorista, muy llamativa. La introducción de la vacuna ocurrió en la semana 36 del año 2006. Este estudio va por semana epidemiológica y se puede mostrar cómo conforme va cambiando el año, que aquí podemos ver el código de colores, las enfermedades neumocócicas invasoras atribuibles a los serotipos incluidos en la vacuna 7 valente disminuyen de manera significativa. Este estudio tiene una segunda parte en el que valora cómo ha evolucionado los serotipos que se incluyen en la vacuna 13 valente. La inclusión de la vacuna 13 valente en el Reino Unido se sitúa en el año 2010, que corresponde al código color el negro más oscuro, y vemos cómo desde la introducción la progresión de los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente disminuye de manera significativa. Con estos estudios internacionales lo que vemos es que la introducción de la vacuna 13 valente se ha correspondido con un descenso significativo de la enfermedad neumocócica invasora, de un descenso significativo por los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente y que no se observa que no haya supuesto ninguna eclosión de ningún otro serotipo distinto. Pasamos ya a los estudios nacionales y fundamentalmente el Heracles. En primer lugar, agradecer al doctor Ruiz Contreras por facilitarme los datos del estudio, y esta primera diapositiva sirva de homenaje a todos los miembros, a todos los investigadores del estudio. Aunque todos ya conocéis en qué consiste el estudio Heracles, para recordarlo, es un estudio epidemiológico prospectivo que estima el impacto en la enfermedad invasora por neumococo en la población pediátrica tras la implementación de la vacunación. Se estructuran varios cortes.
y por marcar algunos hitos de fecha, en este momento fue cuando se incluyó en el calendario la vacuna 13 valente en una pauta 2+1 y sobre todo marcar que desde el 1 de mayo a efectos prácticos en vacunación a los 2 meses, el 1 de julio, fue retirada del calendario la vacunación. En esta primera gráfica nos sirve para ver en un flash cuál va a ser el resumen final del Heracles. Se ve en esta primera franja cómo tras la implantación de la 7 valente se consiguió una estabilización en los casos de enfermedad neumocócica invasora y a raíz de la introducción en el calendario de la 13 valente empiezan a disminuir de manera significativa los casos de enfermedad neumocócica invasora. Pasando a analizar ya de forma pormenorizada estos datos, la primera diapositiva que quisiera comentar es en qué coberturas vacunales nos estamos moviendo en este corte, teniendo en cuenta esa fecha en la que dejó de entrar en el calendario de la comunidad. En el rango por debajo de 12 meses, que es los que íntegramente son los que más han sufrido esta retirada del calendario, la vacunación se ha realizado en el mercado privado y se han alcanzado cifras del 70%. Y estas cifras se han alcanzado fundamentalmente por la motivación y el trabajo de los pediatras de Madrid en seguir insistiendo en la necesidad de esta vacunación. En la cohorte de 12 meses a 5 años son los niños que todavía tenían incluida la vacunación en el calendario, por eso tienen estas coberturas tan amplias. Y en los mayores de 5 años son aquellos que habían iniciado en el calendario la vacunación con la 7 valente o la habían adquirido en el mercado privado, alcanzando unas cotas de cobertura del 50%. Analizando cómo se han distribuido por grupo de edad los casos de enfermedad neumocócica invasora, volvemos a ver la tónica de la mayoría de las gráficas del Heracles. Estos primeros años que corresponden a la vacuna 7 valente hay una estabilización en los casos de enfermedad neumocócica invasora y a raíz de la introducción de la 13 valente drásticamente empiezan a disminuir los casos y analizándolo por edad se ve que esa disminución se da en cada uno de los grupos establecidos. Viendo en esta gráfica de casos acumulados, estas primeras 3 líneas serían esos primeros cortes con la vacuna 7 valente y conforme va avanzando el año, ya con la introducción de la vacuna 13 valente, se disminuye de forma significativa los casos de enfermedad. Esta diapositiva es especialmente importante porque analiza cuántas hospitalizaciones son evitadas por el desarrollo de la vacunación 13 valente. Como vemos, año tras año desde la implantación de la vacuna se produce un descenso en el número de hospitalizaciones, llegando a un total de más de 250 hospitalizaciones evitadas por enfermedad neumocócica invasora, dato fundamental y a tener en cuenta sobre la efectividad de la vacuna. Pasando a analizar las tasas de incidencia de hospitalización en este periodo, se compara lo que ocurría previamente a la implantación de la vacuna 13 valente con el desarrollo posterior. En esta gráfica se ve de nuevo cómo había una estabilidad previa a la implementación de la vacuna en el calendario. Decir que una vez introducida en el calendario la pauta de vacunación era pauta 2+1. Se produce un descenso significativo en las tasas de incidencia de enfermedad neumocócica invasora, incluso después de la retirada del mercado ya con una pauta del calendario, ya con una pauta 3+1, que es la que de forma mayoritaria los pediatras de Madrid adoptaron tras la supresión en el calendario. Esta disminución supone diferencias estadísticamente significativas de un 68%. Lo que cabría esperar es en qué cifra estaríamos si no se hubiese retirado del calendario. Se han hecho modelos rectas de progresión para ver dónde estaríamos y se ha estimado que sin esta retirada estaríamos oscilando en cifras de un 2,5 del total de la enfermedad neumocócica invasora. De todo este porcentaje de enfermedad neumocócica invasora, ¿cuál sería el que podríamos atribuir a los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente? Bueno, pues analizando los datos se ve que más del 80%, un 84%, datos estadísticamente significativos, son atribuibles a los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente. Y además,
y esta es la gráfica que es similar a la que planteaba Kaplan en Estados Unidos, se ve que todo este descenso no produce ningún tipo de movimiento en el resto de los serotipos no incluidos en la vacuna. En estas gráficas, que son bastante significativas, bastante visuales de cómo disminuye la tasa de hospitalización en función de la edad, se ve que hay un descenso significativo globalmente y en cada uno de los grupos de edad, llegando a alcanzar el 75% en el menor de un año, comparándolo con el grupo previo a la implantación de la vacuna 13-valente. Pasando a datos microbiológicos, aunque la doctora Fenol posteriormente hablará más exhaustivamente de serotipos, decir de nuevo este estilo de gráfica que se muestra una estabilidad en los primeros años con un descenso marcado desde la implantación de la 13-valente y pasando a un estudio más pormenorizado de los serotipos, se ve que hay un descenso del 84% de todos los serotipos atribuibles incluidos en la vacuna 13-valente y fundamentalmente del 1, del 19A y del 7F. Este dato del 7F es la primera evidencia de disminución estadísticamente significativa registrada. Pasando ya a las formas clínicas, en esta primera gráfica de número de casos se ve en el primer color más clarito cómo iban comportándose los casos cuando teníamos la vacuna 7-valente y cómo de nuevo hay un descenso marcado en todas las formas clínicas tras el desarrollo, tras la puesta en marcha de la vacunación con la 13-valente. Además, esta disminución en las formas clínicas llegan a ser significativamente estadísticamente significativas cuando hablamos de derrames, cuando hablamos de neumonías bacteriémicas y cuando hablamos de meningitis. Y en el resto de formas clínicas fundamentales, bacteriemia y en otras también enfermedades neumocócicas invasoras, también la tendencia es a un descenso, aunque sin llegar a cifras estadísticamente significativas. Simplemente comentar que durante este periodo se registraron 5 episodios de enfermedades neumocócicas por serotipo incluidos en la vacuna 13-valente, pero hay que hacer algunas matizaciones porque 2 de ellas correspondían a pacientes que no habían completado totalmente la vacunación, faltaba esa dosis de booster y solamente son 3 los que ocurren posterior a este booster. Y también remarcar que en todos ellos el esquema de vacunación que se presentaba era un esquema 2+1. Como conclusiones del Heracles, decir en cuanto a la hospitalización que se ha producido un descenso de cerca del 70% en las hospitalizaciones, que eso se correlaciona con 259 hospitalizaciones evitadas y que en el 84% se debe a serotipos incluidos en la vacuna 13-valente. Y todo esto sin mostrar cambios en la tasa de incidencia de enfermedad neumocócica invasora por otros serotipos. En cuanto a la microbiología, decir que todo este descenso se ha producido por el impacto de serotipos vacunales incluidos en la 13-valente, que llegan al 99% en los serotipos incluidos en la 7-valente, en casi el 95% en el 19A y remarcar la primera evidencia de impacto en el 7F. Y considerar también que no se ha observado ningún aumento significativo de ningún otro serotipo no incluido en la vacuna. En cuanto al serotipo y la edad, se ve que hay un descenso de todos los serotipos vacunales por cada uno de los grupos de edad y que además se observa un descenso en el menor de 1 año y en el mayor de 5 años en los serotipos no vacunales y en aquellos casos no serotipados, por lo cual podemos hablar de la inmunidad de grupo. Sobre las formas clínicas, decir que hay un descenso del 87% de las formas clínicas más prevalentes previamente a la introducción de la vacuna, sobre todo del derrame, de la neumonía bacteriémica y de la meningitis, y que además del resto de las formas invasoras también hay una tendencia a la disminución. Y por último, unas palabras de la resistencia. Se ha visto una disminución en la resistencia fundamentalmente a expensas de la disminución del serotipo 19A. Tan solo en las meningitis se apreciaron cepas con una resistencia a la penicilina, pero de serotipos no incluidos en la vacuna,
que no se ha visto ninguna cepa resistente tanto en las formas meningias como en las no meningias a la cefotacima y que de momento no se puede considerar que haya ningún serotipo asociado a una mayor tasa de resistencia. Con todos estos datos del Heracles, ¿cómo se posiciona nuestra asociación de pediatría? Bueno, pues nuestra asociación con el Comité Asesor de Vacunas es bastante contundente en su recomendación. Recomienda vacunar al neumococo de forma sistemática y además dice que la vacuna 13 valente es la que mejor cobertura actualmente proporciona para este cometido. ¿Qué nuevos retos hay en pediatría en vacunación antineumocócica? Fundamentalmente el rango de edad entre los 6 y 17 años. Hay que vacunar a los niños con factores de riesgo, los inmunodeprimidos o los inmunocompetentes con enfermedades que predispongan a la enfermedad neumocócica invasora. Se debería plantear la dosis de rescate en los niños sanos para darle una ampliación a su cobertura antineumocócica. Tendríamos que plantearnos la necesidad o no y la pauta de vacunación cuando a estos niños también se les administra la vacuna de polisacáridos. Y también tenemos que tener en mente cuál va a ser nuestra pauta de actuación ante los niños con diagnóstico de asma, que son un porcentaje de la población en el que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad neumocócica invasora. Si de nuevo repetimos cuáles eran esos mensajes iniciales que queríamos transmitir en la exposición, es verdad que la enfermedad neumocócica invasora se puede y se debe prevenir por su mortalidad y por su incidencia, que disponemos de una vacuna antineumocócica 13 valente, que los estudios que hemos mostrado demuestran que es una vacuna efectiva y segura, que la experiencia de la vacuna 13 valente en pediatría, fundamentalmente con los datos nacionales en el Heracles, es altamente satisfactoria y que con todo esto el pediatra no puede hacer otra cosa que recomendar la vacunación sistemática antineumocócica. Nos queda saber qué pasó con nuestro niño. Nuestro niño fue bien, mejoró la sintomatología, pudo darse de alta de la UCI, del hospital. La revisión en consulta externa, el paciente estaba totalmente asintomático, se vacunó antineumocócicamente por la edad con 2 dosis de la 13 valente, su hermano se vacunó de la vacuna antineumocócica y además hizo una recomendación activa en el entorno familiar, tanto de niños como de adultos, de vacunación antineumocócica. Y quisiera terminar con un compromiso por parte de la pediatría, que desde la experiencia que tenemos en el manejo de esta vacuna, pues tenemos un compromiso de ayudar al adulto en su camino en la vacunación antineumocócica. Muchas gracias.